Vamos a la crisis que enfrenta el Poder Judicial. El ministro Emilio Olgueta, ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, sería por ahora el único reformalizado en la audiencia programada por el Juzgado de Garantía de Rancagua para el próximo 7 de junio. En la indagatoria administrativa, además, esto va en paralelo, hasta el viernes de esta semana tiene plazo la ministra Rosa María Maggi para formular cargos o sobreseer el sumario por posible corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Eric López nos va a contar lo último del caso. Hola, Eric, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Esta semana ya no es clave para los fiscales que están investigando a los ministros, sino que es clave para los fiscales que están investigando a los fiscales. Recordemos, Eugenio Campos ya emitió las primeras instrucciones respecto a esta indagatoria que se sigue contra el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. Se esperan diligencias importantes para esta semana en lo que es el ámbito penal y también el ámbito administrativo, a cargo Alberto Ayala, el fiscal regional de Antofagasta, que también ya está indagando al fiscal Arias. El viernes se constituyó precisamente mientras se desarrollaba la formalización al ministro Emilio Olgueta. Ayala estaba en el edificio de la Fiscalía Regional de O'Higgins recabando antecedentes. Le contaba que en esta formalización del viernes el fiscal Sergio Moya aprovechó la oportunidad para solicitar una audiencia para formalizar precisamente, y en este caso reformalizar al ministro Olgueta. Se puso una fecha, el 7 de junio a las 9 horas. Ahí solamente hasta el momento va a ser formalizado Olgueta. ¿Por qué? Porque según las fuentes consultadas por Biobío La Radio, aún se tiene que esperar la designación del nuevo fiscal metropolitano sur. Recordemos que formalmente, si bien es Moya el que investiga, formalmente la causa la tiene el fiscal regional sur, y en estos momentos está renunciado el fiscal Raúl Guzmán. Va a asumir a contar del 1 de mayo, pero feriado, a partir del 2 de mayo, como secretario del Senado, así que se tiene que elegir dentro de la terna que encabeza el fiscal Tufik Bufadel. Recordemos, y la componen también los fiscales Héctor Barro y Marcos Pastén. Ahí el fiscal nacional en esta semana tiene que designar al nuevo fiscal metropolitano sur. Se tiene que contar con justamente la aprobación del nuevo fiscal metropolitano sur para sumar, por ejemplo, al suspendido ministro Marcelo Vázquez, que está imputado por negociación incompatible al firmar una suplencia a su hija. Esto es el caso que está tal vez más acabado, ya más absolutamente con todas las diligencias completas. Es llegar y formalizarlo, pero para eso se va a tener que contar con la venia del nuevo fiscal regional del sur. La idea de Moya de pedir también esta audiencia el viernes pasado fue para notificar de inmediato al ministro Olgueta. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Nuestros auditores se irán a acordar que hubo bastantes problemas para notificarlo, para informarle de la formalización del viernes pasado. 10 días se demoraron para poder ubicarlo, así que ya Olgueta se dio por notificado que tiene que ser reformalizado el próximo 7 de junio. Moya hoy continuará trabajando en dependencias de la Fiscalía Metropolitana Sur acá en Santiago. El viernes descartó sentirse presionado por investigar a ministros de Corte. Es una investigación más, que el imputado tenga una investidura alta, es una contingencia del caso. En lo particular no causa nada especial. Me costó mucho recuperarme un resfriado, pero eso es lo único que me ha preocupado. El viernes, en forma paralela a la formalización del Olgueta, la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, cerró la investigación administrativa a la Corte de Apelaciones de Rancagua, con lo que se abre el plazo, con lo que se abrió ya el plazo de 5 días para formular los cargos o sobreseer el sumario. Sacando cuenta, este plazo de 5 días hábiles terminaría el viernes, pero el vocero del Tribunal Máximo del país, el ministro Lamberto Cisternas, fue optimista en fijar un plazo menor para conocer esta decisión. Esa decisión probablemente ocurrirá entre hoy, el lunes o martes, y allí entonces, si existen cargos, procederá ella a notificarlos, esperar los descargos y enseguida, ¿no es cierto?, seguir adelante con el procedimiento ya unificado de lo que fue la primera parte y lo que fue la segunda parte.
Bueno, Tomás Catherine, según la fuente consultada, al menos otros 3 funcionarios del Poder Judicial en Rancagua serán objeto de cargos por tráfico de influencias y deberían ser suspendidos, al igual como se encuentran los ministros Elgueta, Vázquez y Marcelo Albornoz. Ya, entonces, esperemos lo que resuelva la ministra Rosa María Maggi, eso es lo primero. Sí, eso tiene que ser... Bueno, usted escuchó ahí al vocero de la Corte Suprema, dijo lunes y martes, hoy día mañana. ¿Será? Vamos a ver. Está medio lento ahí. Está medio lenta la cosa. Sí. Se investigará todo, a todos los abogados, todos los funcionarios, por por justo ejemplo. esa pregunta. Nosotros habríamos pecado de ingenuos para variar un poco, al pensar que efectivamente podría ampliarse la cantidad de personas formalizadas y no solamente en una reformalización lo que va a pasar en junio. Sí, ¿qué nos explicaron? Que están a la espera además de unos informes periciales para completar el círculo, lo que más... A ver, ¿cuál es la duda que se registra? Y ya el viernes algo pudimos escuchar. Que respecto a los abogados que aparecen depositando dineros a los ministros, ahí están en la duda de aplicar el soborno, el cohecho activo. Y para eso están esperando unos informes y ahí se sumarían estos abogados que están ya en la vista, que los escuchamos, varios de los que estos llamados telefónicos. También respecto a Elgueta se espera también un informe con nuevos llamados telefónicos con otros abogados. Y ahí va a ser reformalizado. Elgueta es el más complicado. Se está investigando al secretario de la Corte. Yo insisto que es un personaje esencial a ser investigado, estoy diciendo, porque en estas cortes pequeñas, donde no hay salas especializadas, resulta que él es el que decide que jueces ven las causas. Entonces es un personaje fundamental, porque si alguien dice, me interesa que sea Elgueta el que vea mi causa, hay que hablar con él, pues, no con otro. Entonces hay que investigarlo. Sí, él efectivamente a todas luces es un cómplice, al menos de toda esta situación. Al menos. Y aparecen los llamados telefónicos, los registros. Ahora... es difícil decir que viene seguro en la lista penal, pero en la lista administrativa también prestó declaraciones, fue interrogado. Tendría que aparecer seguramente en los cargos que va a dictar la ministra Rosa María Maggi. Y lo otro es que ya está apareciendo toda la situación que se ha producido en la Araucanía con los fiscales. Sí, eso es muy relevante respecto a estos llamados telefónicos, lo que aparece ahí en los tráficos de llamadas, de WhatsApp, más bien dicho, los diálogos, en esa fiscalía que investiga, que encabeza, Cristian Paredes, donde también aparece hablando ahí con el fiscal que estaba a cargo del caso en el ámbito de la operación Huracán, que estaría también vinculándose, recordemos, a la situación que pasa en Rancagua. Claro, a ver, digamos que solo para mencionar, más allá de que estamos hablando del mismo Ministerio Público, ¿no? Y por lo tanto está todo relacionado, en esos WhatsApp aparece el fiscal Moya. Exactamente. Mencionado, y él está también con un proceso en su contra. Está con una investigación exactamente administrativa solamente. Claro, por haberse reunido con quienes están imputados en ese caso de la operación Nada Huracán. más ni nada menos con el general director en esa época, Bruno Villalobos, o y don con Bruno, como aparece en los WhatsApp. Exactamente, y también con el general Blue, que era el entonces director de inteligencia de la Policía Uniformada. Sí. Y que está detenido ahora en el caso de Operación Huracán. Eric, ¿sabes lo que pasa? Que todo esto, si viene hace tiempo, demuestra el descontrol que hay en la Fiscalía desde la cabeza, desde Jorge Abbott. Porque claro, si viene ese tiempo y no pararon esto hace tiempo, es porque hay un descontrol desde la cabeza. Hay una falta de liderazgo, una falta de decisiones. No hay información, la información no le llega a Abbott, la omiten estos fiscales, sobre todo lo que pasó en la Araucanía, bastante grave. Fíjese que Cristian Paredes estaba postulando para ser el fiscal metropolitano sur. Se dice que era el hombre de Jorge Abbott, que quería que quedara en esta terna, pero el mensaje fue bastante claro por parte de las Cortes de Apelaciones de Santiago, de parar el tema de las sillitas musicales al interior del Ministerio Público y ir dándole tiraje a la chimenea, como son los 3 postulantes que están ahí, que no han sido fiscales regionales. Ya, sigamos reporteando nosotros. Gracias, Eric. Que tengan un buen día. Sí, Igual te gracias, gustaba, buenos días. Eric. Oye, hagamos un resumen rápido de cuáles son los casos que atraviesan la crisis de Rancagua. O sea,
cuando uno habla de crisis es porque hay casos que se están investigando. ¿Cuáles son los casos de la crisis de Rancagua? Primero, malversación en el Teatro de Rancagua. El alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, será formalizado el 24 de mayo por la presunta malversación de caudales públicos por cerca de 3.000 millones de pesos. Esto en el marco de la remodelación del Teatro Municipal de la ciudad. Moya, en su denuncia ante la Fiscalía, Sergio Moya, el fiscal, aseguró que en noviembre de 2017 ocurrió un hecho que podría catalogarse como presión indebida de Emiliano Arias. Emiliano Arias, según la acusación, le pidió estar atento a los requerimientos del entonces abogado del edil Luis Hermosilla. Al día siguiente, Moya incautó teléfonos y computadores personales del alcalde Soto. Según la versión del fiscal adjunto, Arias, Emiliano, le pidió devolver las especies, pero Moya se negó a hacerlo sin antes realizar un respaldo de todo el material que se encontraba en los dispositivos. Está también lo que sucede con el juez Emilio Olgueta y una tardanza de su formalización. 4 años llevaba Sergio Moya investigando al juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Olgueta. 4 años. La causa hoy tiene formalizado al magistrado por los delitos de prevaricación, enriquecimiento ilícito, luego de que se le detectaran pagos vinculados a sus fallos. Además, hay otros 2 magistrados, que son Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz, que fueron suspendidos de sus funciones. Moya dio a conocer en una entrevista, acá en Bio la radio, que Arias dilató la formalización en contra de Elgueta, ya que tardó en autorizar el requerimiento. El fiscal añadió que al notar que su superior no impartía instrucciones, decidió solicitar la audiencia por su cuenta. De esta manera se saltó los canales formales que establece el Ministerio Público. Caso Huracán. El caso Huracán también tiene ramificaciones con la crisis de Rancagua. El 25 de marzo, Emiliano Arias abrió un sumario contra Sergio Moya para aclarar citas de este con efectivos de inteligencia de carabineros producidas cuando ya se sospechaba que la información levantada por los uniformados para inculpar a comuneros en atentados podría ser falsa. El martes, previo al Consejo de Fiscales donde se decidió quién indagaría a Arias, este envió un mensaje con descargos diciendo que a Moya le molestó la filtración a la prensa del sumario. Arias agregó que su subalterno no dijo que el fiscal nacional le aseguró que la situación no tendría daños colaterales. Está también lo que sucedió con los incendios forestales. Acá en Bio la radio también les contamos de una conversación por WhatsApp que decía: sería bueno un apoyo al fiscal. Muy injusto lo que ha hecho la Fiscalía Nacional al sancionarlo por investigar incendios. Ese mensaje de WhatsApp se incluye en la denuncia que Moya presentó en contra de Arias, y quien lo escribió fue Andrés Chadwick, el ahora vicepresidente de la República por estos días. El destinatario era el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto. La comunicación ocurrió en 2017, antes de que Chadwick tuviera un cargo en el gobierno, pero lo cierto es que ya había sido ministro del Interior y también había sido parlamentario por la zona. La autoridad se refería a la sanción que recibió Emiliano Arias por parte de Jorge Abbott ese año, 2017, a raíz de sus declaraciones contra la empresa eléctrica investigada por los incendios forestales que se registraron en la región de O'Higgins, que es la CGE. Caso Cabal y el juicio abreviado al exsíndico. El 4 de diciembre de 2017, el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó un procedimiento abreviado del síndico de quiebras Herman Chadwick en el marco del caso Cabal. La acusación de Sergio Moya indica que el proceso fue llevado adelante por Emiliano Arias y que se pidió una pena de 879 días de prisión, lo que no se ajustaba al delito por el cual se estaba acusando. Sergio Moya, en entrevista con Bio la radio, indicó que su superior había dado instrucciones de terminar rápido la causa contra Herman Chadwick para no dañar la imagen del gobierno que se iba a instalar, o sea, el gobierno de Sebastián Piñera. Moya además señaló que en su denuncia que Arias tenía un trato mucho más severo con otros 2 imputados en la causa: Sebastián Dávalos, hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, y su esposa Natalia Compañón. Y está también lo que sucede con una causa de un familiar de Emiliano Arias en Puerto Montt. En la Fiscalía de esa ciudad se tramitó un caso por microtráfico en contra de un sobrino de Emiliano Arias. Sergio Moya denunció que en el marco de esas pesquisas ocurrió una situación irregular. Carabineros detectó que un particular tenía en su poder documentos que eran de uso interno del Ministerio Público. Esta situación fue informada a Moya, quien investigó la situación y detectó que había sido la secretaria de Emiliano Arias quien había accedido al sistema y retirado esos antecedentes. Por esto, el fiscal Moya acusó que existió una violación de secreto y que posiblemente el autor haya sido su jefa regional. En su denuncia, el persecutor explicó que derivó estos antecedentes a la Fiscalía Regional para que fueran enviados a la Fiscalía Nacional.
Sin embargo, aseguró Moya, no habrían sido remitidos a Jorge Abbott. Bueno, esto es una parte de lo que se está investigando. Se está investigando además todo el tráfico de influencia al interior de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ya lo sabemos. Emilio Elgueta, uno de los ministros de la Corte, está formalizado, otros están siendo investigados. Recordemos además que se están revisando una serie de causas en las que ellos intervinieron y que podrían ser anuladas. Recordemos además que causas que ya habían sido vistas, o sea, se habían producido los alegatos, se están haciendo de nuevo los alegatos. Recordemos además que hay muchas dudas con respecto al sobreseimiento de Sebastián Dávalos en la causa principal de Cabal, porque resulta que en esa oportunidad sacaron a un ministro de la sala y pusieron justamente a otro, a uno de los indagados, y por lo tanto hay dudas de por qué lo sacaron. Este ministro habría hecho declaraciones que son importantes para la investigación de este caso. En fin, yo creo que esto es una larga lista, es un listado enorme de situaciones presuntamente irregulares que hay que investigar. El mismo Emilio Elgueta, que reconoce que es una de las acusaciones que hay en su contra por tráfico de influencias, él reconoce un llamado para apoyar al mismo Emiliano Arias en su carrera para ser el fiscal regional de O'Higgins. Eso además lo dijo en una entrevista que todos pudimos leer en el diario El Mercurio en su minuto. En fin, hay parlamentarios del oficialismo y de la oposición que buscarán con una serie de proyectos de ley ampliar las facultades fiscalizadoras del Congreso con el Poder Judicial para evitar casos como el que estamos revisando, que en particular, por lo menos ahora, en la Fiscalía de O'Higgins. La Fiscalía Nacional también prepara cambios para restringir la facultad unipersonal de los persecutores en casos de alta connotación pública. Yo quiero decir una cosa. Se preparan cambios, modificaciones, reformas. Yo partiría por una: aplicar la ley ya vigente. Porque si se aplicara la ley vigente no habría filtraciones. No habría filtraciones. Si se aplicara la ley vigente, los nombramientos no serían con componente político, sino que técnico. Si se aplicara, o sea, partan por aplicar la ley. ¿Será mucho pedir o no? Aplicar la ley vigente, no sé, lo digo, a lo mejor es mucho pedir porque no la están aplicando. ¿Ha habido una sanción por filtraciones desde la Fiscalía? Donde además hay hay toda una actuación mediática de muchos fiscales que buscan otras cosas, que buscan realizar un proceso paralelo además al de los tribunales, que buscan que la opinión pública esté en favor de determinada posición, de determinada causa, de determinada tesis. En fin, ha habido acá, y si podemos leer los WhatsApp que se intercambian los fiscales, muchos de esos WhatsApp son por reclamos por la figuración pública, no por cuestiones jurídicas. Y esto es desalentador. Tú hablaste y resulta que yo intervine acá y el otro le contesta. Me está dejando fuera, claro, porque no me me están dejando fuera, pero me están dejando fuera de la parte mediática de los medios, una cosa impresionante. Entonces, pero esto demuestra también el descontrol que hay al interior de la Fiscalía. O sea, Jorge Abbott realmente ha sido un desastre. Digan lo que digan, desastroso. Y por último también decir que hay toda una discusión acerca, claro, de las facultades fiscalizadoras del Congreso en el Poder Judicial, pero resulta que si aquí el tema es cómo se nombran los jueces. Y claro, otros dicen, tendría que participar el Congreso. Se politiza absolutamente, pues ahí ya el cuoteo sería al máximo. Si aquí lo que hay que hacer es que sea transparente, nada más que sea transparente, y que la Fiscalía Nacional tenga control. ¿Quién controla a los fiscales? ¿Cómo se controlan? Un control que tengan. Estefanía.